En mi caso, yo creo que si no hubiera atravesado desde mi nacimiento un montón de dificultades de salud física y mental, eh, por mi forma de ser, yo hubiera sido súper terrenal y la verdad que probablemente cero espiritual. Yo creo que todos mis temas de salud física y mental me llevaron a... ¿Qué temas tuviste? Contanos qué temas tuviste. en detalle, No, 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 digo, no. para entender, o sea, qué temas, o sea, si Bueno, querés. cuando nací con los lagrimales sellados. ¿Sí? Entonces me tuvieron que operar una vez para abrirlos, ponerme unos tubitos, se me infectaron, me tuvieron que volver a operar para sacármelos. Mm. Después también lo volvieron a poner, lo volvieron a sacar. Al poco tiempo de bebé me salieron pólipos en los oídos y no sabían bien qué era, me tuvieron que volver a operar, todo con anestesia general, ¿no? Y me sacaron los pólipos, después eso como que mermó. A los 4 meses de haber nacido desarrollé una bronquitis y eso me fue acompañando hasta el día de hoy, generando un daño importante a nivel pulmonar. En ese momento no se sabía lo que era, hoy ya se tienen más datos de que hay un tema genético que se llama discinesia ciliar primaria, que es la que tengo, y también soy portador de fibrosis quística, de una de las versiones de fibrosis quística. Ambas son enfermedades genéticas raras. Y tengo otro gen que cree que podía interactuar con ese de fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad terminal, degenerativa de los pulmones, Mm, que afecta a otros órganos, por ejemplo el páncreas. A mí el año pasado me diagnosticaron con insuficiencia severa de páncreas, mm. eh, y he tenido montones de internaciones hospitalarias por el tema sobre todo pulmonar. O Hoy, sea, de chico, de adolescente, toda una vida luchando contra eso. una De vez, incertidumbre, porque ahora tenés mucho más información que tenías antes, pero allá es sí, sí, no, en esa vos época y que tus no le viejos. daban con la tecla y hacían lo que podían, porque estudios genéticos en los 90 acá era todo muy limitado. Yo creo que mi madre nunca se enteró, ni nadie le ofreció nada por el estilo, porque ellos estaban convencidos que era otra cosa. Y Claro. en mi cuadro es ya de por sí bastante dudoso, como que no calza del todo en ninguna Mira. casilla. Mm. Entonces eso complicó bastante las cosas. Y al punto que llegué a 50% de capacidad pulmonar. Ya cuando bajás de 30 sos oxígeno dependiente. Sí. Después con muchas cosas, por eso todo eso me impulsó a, a toda esta búsqueda de que tiene que haber algo más que no sea solo la medicina que me dice que no puede hacer nada, Claro. que me dice que bueno, esto es lo que hay, esperemos que se contenga y la cosa iba empeorando año a año. Eh, con el tiempo desarrollé ataques de pánico, tuve también a los 6 años de edad un episodio de abuso sexual Ah. y eso me marcó un montón Upa. para toda la infancia, para la adolescencia sobre todo, que fue en la adolescencia cuando me cayó la ficha de lo que había pasado. Claro. Eso fue bastante, Traumático. sí, bastante traumático, además de que en casa eh, uno de mis familiares estaba batallando con adicciones Mm. fuertes y eso también me marcó muchísimo. Este, la falta de protección como niño, con todo el tema de salud, de la enfermedad, de que los médicos, el pronóstico era que no iba a vivir mucho. Claro. Entonces todo eso me impulsó a decir, no, tiene que haber algo más porque yo quiero vivir. Mm. Y ahí fue donde empecé a decir, bueno, ¿qué hay? Porque yo quiero estar bien, yo quiero estar mejor, yo quiero disfrutar la vida, tiene que haber algo más. Entonces ahí fue donde empecé a... Básicamente eso fue lo que me convirtió en ser un hombre experimento. Mm. Y he probado, no sé, ya realmente yo creo que si lo empiezo a contar me voy a olvidar de un montón porque es... Sí. y las cosas que me han servido son las que conservo. Sí. Hay muchas que las probé, bueno, no son para mí, y hay otras que digo, esto Mm. sí. Y con los años, la salud ha ido muy oscilando bastante, y en un momento desarrollé un dolor
en el nervio ciático que me dejó básicamente postrado. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? No, eso fue hace como 6 años. Un ¿Será? poquito antes de ahí, cuando yo te empezaba a comentar lo de los hongos de Marcelo. Claro, ponele que un año antes de eso, hace como 5 Sí, años. es que fue la fecha más o menos. Ahí quedé postrado en un momento. Ya el dolor era tal que la medicina obviamente lo único que me daba era altas dosis de tramadol, un opioide que ya es como la entrada a la morfina luego, Sí. y hoy hay opioides más fuertes todavía, Sí. lamentablemente. Yo sé que hay casos que bueno, lo pueden ameritar, pero es un terreno muy jugado. Y mi exposición al tramadol me generó dependencia. Nunca había sentido adicción a algo hasta que consumí tramadol en esas cantidades, donde mi cerebro en un momento lo único que pensaba era en tramadol. Ya no pensaba en mi familia, no pensaba ni en la salud, solo en el tramadol y mentía para que me dieran la siguiente dosis y la siguiente y la siguiente. No me lo dejaban a mí al alcance, entonces yo tenía que mentir para que me dieran más y más y más. Me lo iban a dar igual, porque estaba horrible, no me podía mover, estaba en una cama. Sí. Pero bueno, Sí, ta, sí. en vez de esperar hasta las 12 del mediodía, a las 8 de la mañana, y dámelo. Claro. Y ahí fue el momento que entendí la mentalidad de un adicto. Nunca lo había entendido hasta que no la viví, la impotencia que se tiene de que vos querés pensar en tu familia, en tu bienestar, en salir adelante, pero no podés, no tenés manera. No hay voluntad. Es que ni siquiera está en tu cerebro. Tu cerebro solo piensa en la droga y en absolutamente nada más. Como que ni siquiera te acordás de todo lo demás. Es como, te convertís como esta persona súper egoísta que necesitas y necesitas lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y solo está esa calecita. Y bueno, postrado en esta situación de dependencia y en aquellas causalidades, porque las casualidades ya estamos ya que no existen más, como definición. Y un compañero de trabajo se acerca y me dice: Marce, ¿nunca probaste hacer hongos? Digo, ¿qué es eso? En uno de esos pocos momentos de lucidez, porque yo ya estaba consumiendo tanto tramadol que yo ya perdía la memoria reciente. Entonces a veces venía alguien a visitarme, yo no me acordaba absolutamente si vino, de qué hablábamos, nada. Pero tenía momentos que sí me acordaba. Y me acordé de este compañero de trabajo y me dijo: ¿nunca probaste hongos? Porque eso te podría hacer bien. Mirá que la usan para tratar esto, lo otro, sobre todo dolores nerviosos, con todo tu tema de la ciática. Y yo en ese momento de lucidez le digo: no sé qué es, pero voy a conseguir probar. Así de una, pues ya estaba entregadísimo. Y la verdad que mi inicio en el mundo fungi no fue con todos los cuidados que debería tener. Por suerte salió todo bárbaro, Sí. pero no fue con todos los cuidados que hay que tener. Obviamente por el momento de desesperación en el que yo me encontraba, ya toda mi familia pensaba que yo me iba a morir en breve. En esa situación de postrado, con ese dolor y con el tema de mi salud pulmonar, sacando cantidades de moco diaria que eran ya una locura descontrolable. Sí. Decían: no le queda nada, o sea, esto en breve termina. Y no sé cómo fue que di, eventualmente consultando, preguntando, sí, con un amigo, le dije: ¿vos sabés algo donde puedo conseguir hongos alucinógenos? Porque quisiera probar, vos me dijeron que, bueno, conseguí, me dijeron que la dosis más baja pero alta arrancaba los 4 gramos. Dije: bueno, vamos a hacer una dosis alta pero la más baja, 4 gramos. Cuando lo fui a hacer dije: no, bueno, vamos con 2 por las dudas. Sí. Esto no sé, yo nunca hice nada de esto. ¿Lo hiciste solo? Solo, sí, ¿En sí. tu casa? Sí. ¿En tu cuarto? Sí. Dije, ese día estaba en San José, mi suegra es de ahí, mi señora es de ahí. Pero sí, en una habitación solo. Entonces tu suegra. Y me tomé... Qué jugada. Tremendo. No, la verdad que siempre me apoya en todo. La verdad. Ya sabía. Sí, Que ibas a hacer hongos. todo el mundo sabía. Era No, todo- pensé que era. No, sí, estaba bien. Estaba en No. una situación límite, ¿no? Sí. Todo el mundo sabía. Hice 2 gramos, no aluciné, no sentí absolutamente nada. Por un momento me pareció que me había sentido un poquito raro, pero después parece que no. Dije: me hice la cabeza, no pasó en realidad.
Y no pasó nada. Y la verdad que me re decepcioné. Dije, capaz que los hongos conmigo no funcionan, pues estoy tan roto que no funciona. Claro. Pasaron unos días, la verdad no recuerdo cuánto, y dije, voy a probar de vuelta, más cantidad, porque realmente no pasó nada. Entonces, la siguiente vez tomé 4 gramos. Tomo los 4 gramos y no pasó nada. De vuelta, no aluciné, no sentí nada, sentí un poco mal de la panza. Dije, otra vez me decepcioné, me volví a decir a mí mismo que bueno, los hongos no funcionan conmigo, no sé qué pasa, esta desesperación, no puedo creer. Pero digo, me vendieron algo fallado. Eso fue lo otro que pensé. Digo, es porque no funciona. Porque me vendieron algo que no está, No tiene el que activo. no tiene el activo que corresponde. Y lo cual después pensando me parecía raro porque yo conocía gente que había comprado a la misma persona y nada que ver. Entonces dije, no, pasó unos días más y dije, voy a probar de vuelta. 4 gramos de vuelta más porque dije, esto no puede ser que no sienta nada. Al otro día probaste enseguida. A los pocos días, sí. Sí. A los pocos días dije, vamos de vuelta con 4 gramos más. Tomé 4 gramos más, no sé, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, y de vuelta no aluciné, no pasó nada. Me quedé todo el día así tirado en la cama, nada. Y en un momento hablando con mi señora, esto fue de mañana, y ya habían pasado más de 10 horas, que supuestamente el efecto ya hace tiempo ya se tendría que haber repasado. Y ya eran de noche, eran 11, 12 de la noche, y le digo a mi esposa, no puedo creer que esto no funcione. Fíjate todo lo que consumí y no pasó absolutamente nada. No puedo creer que esté clavado con todo esto que me pasa y que nada de lo que intento funciona. Eso que digo todo esto, totalmente de forma involuntaria, ocurre en 2 minutos de que se me empieza a armar un río de lágrimas, de llanto en cada ojo y empiezan a caer así, pero ni siquiera yo estoy haciendo el esfuerzo de llorar ni nada, es como que estoy hablando así normal y de repente tengo 2 ríos acá, Sí. uno de cada ojo, que duró 1 minuto y medio. Ese minuto y medio sentí como que me hubiera sacado una mochila de encima así, puff, de 100 kilos y ya no la tengo más. Me sentí como liberado, me sentí bien. Digo, fue raro. Mi señora, mi esposa me miró y dijo, ¿qué te pasó? No sé. No sé, me pasó, no sé. Me fui a acostar. Al otro día, Pará, necesito entender esto. sí, Te pasa esto de que empezás a llorar, pero vos no estás llorando, viste, cuando lloras como sientes una pena, una tristeza adentro, no. Vos, robot, mi emoción ¿Y era acá? otra. Mi emoción era otra, sin nada que ver. Yo estaba... no era de tristeza, No. ni era de alegría, ni era Ni alegría. sobre alegría, o bueno, me sale, pero... No, ni alegría ni tristeza. Fue totalmente como fuera de lugar. O sea, como que Sí, no, sí, en sí, ese sí, momento... como tu cuerpo, tus ojos estaban haciendo algo que no condecía con No. tu emoción. Exacto. Qué loco. Ok. Me pareció extraño, pero ya era las 12 de la noche, cerré los ojos, hasta mañana. Sí. Cuando me despierto al otro día, me siento en la cama, fui el primero en despertarme en la casa, me siento en la cama, me levanto y voy caminando hasta la cocina. Cuando llego a la cocina digo, no puedo creer. Me levanté Sí. y caminé Sí. y llego a la cocina y digo, no siento dolor. No se lo voy a decir a nadie porque capaz que es un efecto del hongo y que esto se va. Entonces no le dije a nadie. Pero la gente se dio cuenta porque sentías yo dolor estaba... en ningún lado de tu cuerpo. No sentía dolor, ya no tenía que estar Vos tenías que estar postrado. postrado. Sí, sí. Te levantaste como no te levantás nunca de ninguna mañana. Exacto. Entonces igual me quedé medio en la cama ahí porque tranqui, porque dije esto capaz que después pasan un rato y... Pero no pasó. Segundo día, igual. Me doy cuenta que no me duele nada. Allá al tercer día se lo tuve que decir a todo el mundo porque dije, esto capaz que se va porque no puedo creer que, o sea, que se haya ido de la noche a la mañana todo un dolor que me venía atormentando durante ya ni me acuerdo cuánto. Y lo peor es que no me di cuenta, que me di cuenta días después, de que no solo me había sacado el dolor, sino la dependencia del tramadol.
cuando me levanté, yo ya no pensé más en el tramadol, al punto de que me olvidé de pensar, tampoco quiero el tramadol. Eso me di cuenta días después. O sea, que me sacó hay estudios científicos que avalan que se usa para el tema de adicciones, de los hongos y otros alucinógenos. Y tuve eso de la noche a la mañana, que esa noche me fui a dormir con ese llanto muy extraño, muy liberador, pero cortito y extraño, y que al otro día, no más dolor, nunca más volvió el dolor. No tuve que hacer como vueltas de hongos nuevamente para sostener este bienestar. No tuve que hacer nunca más. Si bien hice alguna vez más para el tema de los pulmones, o sea, con otro enfoque, nunca más volvió el dolor de la ciática, nunca más nada cercano a una dependencia a ninguna droga, ni al tramadol, ni a nada, ni ese tipo de manera de pensar de adicto que te comentaba hace un rato, que realmente es una locura, es una prisión, esa es la definición. Y me lo sacó por completo. Qué increíble esa Y historia. ahí empezó porque esto fue muy al tuntún. Increíble, ¿no? ¿Cómo se decía? Fue increíble, es no creíble. Ahí va por eso. Entonces, ¿cómo tenía que decir? Maravilloso. Mucho digo Qué maravilloso. maravillosa esa historia. No, y ahí empecé a estudiar el tema a fondo, al punto de que, bueno, después vino lo del tema de la FujiConf y hablar sobre el tema para compartir la conferencia de hongos acá en Uruguay. Que no la organizaste, o sea, al principio no la organizaste No, vos, fue algo que vos te llamaron porque... Me invitaron porque escucharon mi historia, Claro. y después sí, eventualmente pasé a formar parte. Y que es el objetivo principal es expandir el conocimiento de estos hongos científicos, lo último en tecnología, para que la gente esté enterada y tenga una herramienta más, porque realmente fue tal cual de la noche a la mañana un milagro. O sea, esto cae en categoría de milagro, porque no hubo más nada que ese consumo. No aluciné absolutamente nada. Y me libró de todos estos problemas de la noche a la mañana. Sin palabras.